Hola, en este video vamos a hablar de alguien único, grande, nuestro, cristal, ¿no? Vamos a hablar de Galileo Galilei, quien nació en Pisa el 15 de febrero de 1564. Un día después del Día del Amor y 3 días antes de la muerte de Miguel Ángel Buonarroti. Se cree que su familia provenía de Mugello, que a 24 kilómetros al norte de Florencia, ciudad de la que provinieron artistas de la talla de Frangelico, Giotto y la familia de los Medici. A los 10 años lo enviaron a Galileo a estudiar un monasterio en Vallombrosa y entonces por un tiempo se dice que quiso ser novicio. Sin embargo, su padre tenía otros planes para el joven Galileo. Vincenzo Galilei, su padre, que era músico, de quien escuchamos la música ahora, quería que su hijo estudiara medicina, por lo que en 1581, con 17 años, Galileo ingresa a estudiar medicina en la Universidad de Pisa, en la que solo pudo estudiar o estudió 4 años porque se dedicó ¿a qué? A las fiestas, tabernas y burdeles. ¿Ve? No han cambiado mucho las cosas. Sin embargo, como era usual entre Navidad y Semana Santa, el duque de la Toscana trasladaba su corte de Florencia a Pisa. De modo que esta pequeña ciudad se convertía en el centro de la vida social. Ahora bien, en ese ambiente festivo se organizaban conferencias privadas y justo en el año 1585 dictó una de estas conferencias privadas Ostilio Ricci, a la que asistió Galileo y quedó tan impactado que una vez que deja la universidad toma clases particulares de matemáticas con Ricci. Entonces Galileo pudo estudiar a Euclides y a Arquímedes. De este último, de Arquímedes, Galileo llegó a decir que los que lean sus obras percibirán muy claramente la inferioridad de las demás mentes. Una máquina. Fue en ese tiempo en que se cuenta que estaba Galileo en una misa de domingo en la catedral de Pisa y se sintió intrigado por el balanceo de una lámpara sujeta al techo por medio de un alambre. Así de fome haber estado la prédica. Se percató de que la lámpara siempre tardaba el mismo tiempo en completar una oscilación sin importar la amplitud del arco descrito por cada balanceo. En un arrebato de inspiración, Galileo se dio cuenta de que se comportaba como un pulso y así inventó el pulsilogium. Tiempo después, Galileo, una vez que deja la universidad y deja Pisa, vuelve a Florencia y gracias a los contactos de su padre, Vincenzo, dio ocasionalmente clases de matemática en la Academia de Florencia, fundada y patrocinada por la familia Medici. Uno de los temas más controversiales en esa academia era sobre la localización y dimensión del infierno de Dante. Así, en 1588, Galileo dictó una conferencia en la que supuestamente solucionaría este enigma. Sostuvo que el infierno tenía una forma de cono invertido y ocupaba una 12ª parte del volumen terrestre bajo la superficie de Jerusalén. Por si esto fuera poco, además se atrevió a esbozar un cálculo del tamaño del diablo basado en los contenidos del poema de Dante, ¿no? Así señala que, por tanto, podemos concluir que Lucifer tiene una altura de 1935 brazos. Su padre, Vincenzo, por su parte, estaba envuelto en controversias sobre teoría musical. Era bien contrera, igual que Galileo. De hecho, para probar algunos experimentos con el fin de desacreditar la teoría matemática medieval de la armonía. Lo interesante es que para estos experimentos recurrió a la ayuda del joven Galileo, con el que realizó una serie de pruebas con instrumentos de cuerda. Lo que buscaba el padre era mostrar que la consonancia no dependía meramente de las longitudes numéricas de las cuerdas. Es casi seguro que estos experimentos y metodología influyeron decisivamente en Galileo, quien comprendió la necesidad de contrastar las teorías matemáticas con las observaciones. Por esta época, Galileo publicó un pequeño texto, un opúsculo llamado La Balanza, en el que describe el experimento hidrostático de Arquímedes, pero realizando, según él, unas mejoras a la hora de determinar las proporciones de los distintos metales. Posteriormente, luego de la muerte de Francisco I, Galileo se muda a Siena, donde dictó una serie de conferencias públicas. No fue nadie, no. En privado seguía estudiando la obra de Arquímedes, sobre todo la obra de El equilibrio de los planos y de conoides y esferoides. Como vimos en otro video, en la primera de ellas Arquímedes trabaja el tema de la palanca y en la segunda estudia el centro de gravedad. En fin, Galileo
se propuso aventajar a Arquímedes en el hallazgo de una manera práctica y original de encontrar el centro de gravedad de los esferoides. Esos trabajos, de hecho, circularon entre los matemáticos de Italia en la época. Algunos quedaron tan impresionados que tildaron a Galileo de el nuevo Arquímedes. Uno de ellos fue el marqués de la Toscana, Guidobaldo del Monte, quien solo un año antes, de hecho, para que veamos la talla del tipo, ¿no?, había publicado un extenso tratado de mecánica, pero quedó bastante impactado con Galileo. Entonces, este Guidobaldo terminó por convertirse en el padrino constante que requería Galileo. Así, al quedar vacante el puesto de profesor de matemáticas de la Universidad de Pisa, Guidobaldo recomendó a Galileo y este último fue aceptado. El nuevo profesor de matemáticas, que no había logrado obtener un título en esa Universidad de Pisa, llegó con una renovada confianza en sí mismo, con 25 años, abundante pelo rojo, era colorín el tipo, ¿no?, y un gusto importante por la controversia, era contrera, de padre peleador y él también, se convirtió rápidamente en una figura popular, al menos entre los estudiantes, porque la autoridad universitaria era casi todo adherente a una particular lectura de Aristóteles a la que Galileo por temperamento se opuso. Quizá fue durante este periodo cuando Galileo realizó el legendario experimento desde lo alto de la torre inclinada de Pisa, donde supuestamente dejó caer dos objetos del mismo material y diferente peso y supuestamente cayeron a la misma velocidad. La pinza, pero en fin. O al menos que el que era el doble más pesado no cayó la mitad del tiempo conforme a lo que debería haber sucedido según la física aristotélica. Aunque la evidencia de que realmente tuviera lugar este experimento es tan nebulosa como la teoría que pretendía desacreditar Galileo, en fin, porque el corpus aristotélico era considerado de una pieza, o sea, cada elemento y su posición se tenían por conexas entre sí, de manera que al demostrar la falsedad de una de sus partes, Galileo parecía estar sugiriendo la falsedad del todo, aunque su intención, sobre todo, era la de oponerse a la actitud aristotélica de fondo, es decir, a sus compañeros de trabajo, en fin. Pues, pese a todo, Galileo seguía dictando clases de física aristotélica, y Galileo no era un hipócrita, ¿no? Algo de correcto habrá encontrado ahí, ¿no? Era pues seguir la contra todo nomás. De hecho, fue en este periodo que escribió su primera obra relevante, llamado De Motu, sobre el movimiento. Este texto nos cuenta la historia de dos amigos, Alejandro y Domenico, que se encuentran a orillas del Arno una mañana de invierno y deciden bajar por la ribera hasta el mar a unos 9 kilómetros. ¿Para qué? Para comprar pescado para el almuerzo. Mientras pasean, ven a un hombre en un barco remando a contracorriente, lo cual da pie a una conversación sobre el movimiento. Galileo pone sus ideas en boca de Alejandro, el cual formula la explicación de la caída de los graves, idea que ya había sido desarrollada, de hecho, 40 años antes por el físico veneciano Bautista Benedetti. Galileo sabemos que conocía bastante bien la obra de Benedetti, y esto le permitió establecer las 3 leyes del movimiento en el De Motu. La primera, todos los cuerpos caen de una misma altura en tiempos iguales. Segunda, al caer los cuerpos, su velocidad total es proporcional al tiempo de caída. Tercera, el espacio recorrido por los cuerpos es proporcional al cuadrado de los tiempos. En fin, para entender el carácter revolucionario de esta concepción, hay que hacer un pequeño paréntesis. En la comprensión aristotélica del mundo natural, todos los cuerpos buscan el equilibrio, es decir, el movimiento es un retardo del equilibrio, de manera que si algo está en movimiento es porque no se encuentra en su lugar natural. O sea, los 4 elementos, tierra, aire, fuego y agua y corazón, Capitán Planeta, tenían su lugar propio al que tendían naturalmente. La tierra al centro, el fuego hacia arriba y así, ¿no? De manera que, ¿qué está haciendo una piedra cuando cae? Básicamente, como está mayoritariamente compuesta de tierra, ¿qué está haciendo? Buscando su lugar natural, el centro, ¿no? Es decir, se está moviendo porque no está en equilibrio. Bueno, así, según Galileo, había 2 tipos de movimiento, el natural y el violento. ¿Cuál es el violento? El reggaetón,
No, no, aquel que es causado por una fuerza externa al objeto, ¿no? Por ejemplo, si yo levanto una piedra, como la piedra tiende al centro y si yo la levanto, tiene que ser una fuerza no natural que debe actuar sobre ella, ¿no? Obvio, porque ella tiende hacia el centro de la Tierra. O sea, es como básico que si un objeto se mueve es porque algo lo mueve, ¿no? De hecho, si uno ve una pelota de fútbol, alguien la movió, alguien la empujó, alguien la está tirando, ¿cierto? Obvio. Y si no, pierde el movimiento, ¿cierto? Ya, bueno, ahora quiero que te afirmes los pantalones porque quiero... Aquí viene la genialidad de Galileo. Galileo rechazó esta idea tan básica. ¿Cómo? Va a decir que, cáchate, si no hay interferencia, los objetos van a seguir moviéndose para siempre. O sea, en ausencia de fuerzas de retardo, de fricción, la tendencia de cualquier objeto es a moverse para siempre sin desacelerarse. O sea, si para Aristóteles lo obvio era el reposo o equilibrio, para Galileo va a ser el movimiento. Todo está en movimiento a menos que algo actúe sobre ellos. A eso se le llama inercia. ¿Qué es la inercia? La propiedad que tienen las cosas de resistirse a los cambios en el movimiento. Pero, ¿cómo llegó a esta idea Galileo? Sabemos que esta idea ya había sido desarrollada por Benedetti, pero ¿por qué Galileo estaba seguro de ella si una idea tan claramente contraria a lo que evidencia la experiencia? ¿Cómo llegó a ella? ¿Por qué estaba tan seguro? En su comprensión del movimiento de los cuerpos, Galileo tuvo que imaginarse condiciones ideales, como Aladín, un mundo ideal tal cual. Es decir, tomó como punto de partida una idealización matemática, planos perfectamente inclinados, espacios perfectamente vacíos, tuvo básicamente que matematizar Pisa. O sea, en la realidad natural tenemos planos inclinados, pero no son perfectamente inclinados, o espacios más o menos vacíos, pero no son perfectamente vacíos. O sea, en la realidad hay blanco, pero no hay un blanco homo. Eso es una idealización. Entonces, la pregunta es, ¿de dónde sacó esa estrategia Galileo? ¿De quién pudo haber sacado la idea de tomar como punto de partida las matemáticas? ¿Se te ocurre? De Arquímedes, de Siracusa, pues. Claro, de hecho, esta idea la vamos a conectar con sus famosos experimentos de la Torre Pisa. O sea, es obvio que si uno tira dos cuerpos de diferente peso, no van a caer al mismo tiempo. De hecho, pruébalo, inténtalo, sí. Entonces, ¿cómo es que Galileo concluyó que los cuerpos, con independencia de su peso, caían exactamente a la misma velocidad? Y peor, ¿por qué estaba tan seguro de eso? Y es cierto, como estamos viendo en el video, funciona. Efectivamente, si hay un vacío, funciona. ¿Por qué estaba tan seguro? No tenía esas cámaras para generar vacío, Galileo. Bueno, porque fue una extrapolación del principio de flotación de Arquímedes. La genialidad de Galileo estuvo en considerar el oxígeno como un medio similar al agua, por lo que, así como si sacamos el agua, los cuerpos no flotan y da lo mismo entonces su volumen o densidad, si quitamos el aire, van a caer al mismo tiempo. Es decir, condiciones ideales, una matematización de la realidad como punto de partida. Bien, ahora continuemos. Sin embargo, lo último a propósito del libro de Motu, bueno, el libro de Motu fue una tremenda obra, de hecho que lo pudo haber llevado a la fama a Galileo, sin embargo, no lo publicó. Y uno se pregunta, y esto es importante para entender la mentalidad del tipo, ¿por qué no lo publicó? Bueno, para empezar, uno de los primeros problemas que tenía Galileo era que habían unas pequeñas y molestas, por decirlo así, incongruencias entre sus leyes y los datos experimentales, ¿no? Pero, además de eso, no lo hizo tal vez por un aspecto más fundamental de la personalidad de Galileo, ¿no? ¿Cuál es? Tenía miedo. ¿Por qué? Porque por más que manifestara una actitud totalmente desdeñosa respecto a los otros académicos y a todo el mundo en general, no dejaba de ansiar secretamente su reconocimiento, el de los demás, que lo admiraran. Le asediaba un inconfesable temor entonces a que su obra cayera en el ridículo. Bueno, en 1592, la Universidad de Pisa, al ver esta gran maravilla de Galileo, ¿qué es lo que hizo? No le renovó el contrato, ¿no? Bueno, por suerte, para Galileo,
En esos mismos días quedó vacante la cátedra de matemáticas de la Universidad de Padua. Recomendado nuevamente por Guidobaldo del Monte, Galileo consiguió el puesto. Padua formaba entonces parte del dominio de la República de Venecia, siendo Venecia en ese entonces casi la capital de un imperio marítimo que incluía las islas Jonias, Creta y anteriormente Chipre. Esto daba a la ciudad un cierto aire cosmopolita, ¿no? Padua se encontraba unos 30 kilómetros tierra adentro, y pronto Galileo, ¿qué empezó a hacer? Bueno, se fue a carretear todos los fines de semana a Venecia. Pero, ojo, no todo fueron juergas. La situación de su familia, su padre murió en 1591 y a él le tocó quedarse a cargo, le supuso a Galileo una importante estrechez económica. Adicionalmente, como era bueno para el carrete en Pisa y en Florencia, había acumulado unas importantes deudas. De hecho, su madre, que vivía en Florencia, le escribió para advertirle que uno de sus acreedores, dice textual, amenaza con cargarte de cadenas y meterte en la cárcel por tus deudas en cuanto pises la ciudad. Es decir, estaba en DICOM Galileo, ¿no? Por lo que tuvo que, además de dar clases particulares, y puso también en práctica sus habilidades técnicas como asesor en varios proyectos de ingeniería e ideando una serie de inventos. Dejó, por ejemplo, escritas instrucciones sobre cómo mejorar las almenas. Diseñó una lámpara de aceite para su uso en las fortalezas e inventó el primer termómetro, ¿sí? De hecho, al termómetro actual solo se le añaden unos pequeños refinamientos, o sea, solo se le añade el mercurio y ciertos tubos más finos, pero lo demás ya estaba, ¿no? Ahora, estos inventos no le ayudaron mucho a Galileo, por lo que le volvió a pedir ayuda a Guidobaldo, quien, como su hermano era general del ejército veneciano, le consiguió a Galileo un trabajo para mejorar la tecnología, es decir, precisión de los proyectiles. Y así de nuevo, Galileo produjo un invento notable, el compás geométrico y militar, obra maestra con aplicaciones tanto militares como civiles. Consistía básicamente en dos reglas de bronce con líneas grabadas unidas por una bisagra con un cuadrante inferior también grabado con líneas. Parecía que por fin entonces Galileo tenía un gran exitazo entre sus manos. De hecho, se hizo socio de un fabricante de herramientas local llamado Marco Antonio Masoleni y empezaron a producir en masa. Amasaban, ¿no? Sin embargo, vino el desastre. La actitud de Galileo, obviamente, ya había logrado crearle varios enemigos en el campus de Padua. Y su incursión entusiasta en el mundo del comercio provocó que algunos reaccionaran con algo más que desaprobación. Se preparó entonces una conspiración contra Galileo. Así, nada más publicar este manual de instrucciones del compás, fue acusado de plagio. ¡Tan! ¿Sí? Galileo no podía creerlo. Luego, y a su pesar, se descubrió que un cierto Baldassare Capra ya había publicado un manual para un compás geométrico militar idéntico al de Galileo. El punto es que si Capra ganaba la demanda por plagio, su única empresa de Galileo, que prometía éxito, habría llegado a su fin, por lo que Galileo recurrió a las autoridades universitarias que decidieron tomarse muy en serio la cuestión. Y tras una serie de investigaciones se descubrió que Capra era un joven de 17 años que había sido alumno de Galileo y que le había robado las ideas, ¿no? Ahora, era evidente que Capra era solo un chivo expiatorio y en ese sentido el montaje se vino abajo y Capra huyó de la República. ¿A dónde? A Milano. Sin embargo, este episodio marcó para siempre a Galileo. De hecho, más de 25 años después, recordaba este episodio con resentimiento y protesta. En esa misma época, Galileo también inventó una bomba de agua que funcionaba con la ayuda de un caballo. Con ella se podían drenar una gran extensión de tierra, pero nadie lo pescó. De hecho, el iluso Galileo pensaba usarla para los cultivos de arroz traídos de China que habían en el delta del río Po. Pero nadie lo infló a Galileo, al punto que el único que le compró su invento fue un aristócrata que lo usó ¿para qué? Para regar su jardín. Por esta época, Galileo se hizo amigo
para toda la vida de un aristócrata veneciano de 25 años, 10 años menos de ese entonces que Galileo, llamado Gianfrancesco Sagredo. No olvidemos este apellido, Sagredo, va a ser muy importante adelante, ya vamos a ver por qué. Se trataba de un hombre al que Sagredo le gustaba el vino, las mujeres y la ciencia, tal como Galileo, ¿no? Así, en pocos meses ya eran como hermanos. De hecho, ahora los tratados científicos de Galileo se beneficiaron de los ademanes literarios de Sagredo. Y aprendió Galileo a sazonar sus especulaciones científicas con la gracia literaria que le proveía Sagredo, ¿no? Así, ahora el estilo algo rígido del De Motu, por ejemplo, se convirtió en algo del pasado. Todos sus escritos ya no volverían a ser iguales. De este periodo es su obra La Mecánica. Esta obra es un compendio de las notas que usaba para impartir sus clases. Aquí desarrolla varias ideas presentes en el De Motu que siguió elaborando toda su vida. Galileo se fue convirtiendo en un hombre que combinaba conceptos de un modo superior en calidad y cantidad a sus contemporáneos. Concretamente, le distinguía la aplicación del análisis matemático, la experimentación y la profundidad conceptual, como por ejemplo en este tratado el concepto de fuerza lo desarrolla, ¿no? Y una inmensa destreza técnica y unos ramalazos de genialidad. Quizá no fuera siempre Galileo el primero en llegar, aun cuando se complaciera de creerlo, pero sí lo lograba de un modo superior a sus contemporáneos. Galileo se hallaba ahora en el umbral del más espectacular de sus descubrimientos. Pero antes de eso, hay que contar algo más importante. Galileo conoció en una de las fiestas en el Palacio de Sagredo a Marina Gamba, una mujer de 21 años que procedía de los arrabales de Santa Sofía y que logró enamorar a Galileo, de 35 años, y se convirtió en su concubina para toda la vida, porque, según la usanza de la época, no podía ni plantearse el matrimonio entre un profesor universitario y una belleza del arrabal. Pero, en suma, al menos Galileo, que sentía una poca inclinación por los vínculos sentimentales, había encontrado un recodo emocional en Marina. Llovió el amor, ¿no? El gran descubrimiento de Galileo lo vamos a ver en otro video. Muchas gracias.